Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre aquí con nosotros para llevarles todas las informaciones y orientaciones en este amplio e importante mundo de la salud y la seguridad social, tanto aquí en nuestro país como todo lo que pasa en el resto del mundo. Y miren, señores, al comenzar nuestro programa, es verdad eso que dicen que acciones traen reacciones. Nosotros la semana pasada enviamos un cariñoso saludo a un grupo de atentas jóvenes de la farmacia GBC Medical que nos pidieron que la saludáramos, ¿verdad? Que veían nuestro programa. Y entonces ahora han venido las protestas, comenzando por mis vecinos de nuestro edificio, a quien mando un cariñoso saludo, por supuesto, y también nuestros colegas y amigos de muchos años de larga data de nuestro chat universitario, de la UNFU, de nuestro colegio Calazán, me han llamado de todos esos chats, pero ven acá y entonces a nosotros tú nos saludas. No, el saludo va para todos y me alegro porque eso significa que están viendo el programa, que es el objetivo de nosotros, ¿verdad? Que nos vean y sobre todo que repliquen todas aquellas informaciones que llevamos a la población en general para tratar precisamente de que todos puedan asegurar su salud. Así que volvemos en breve porque hoy tenemos un programa súper interesante como de costumbre, pero tenemos una visita muy destacada hoy de un experto en gestiones de salud como lo es el doctor Luis Giacometti. Y por supuesto, comenzamos con nuestro segmento estelar, Kit de Emergencia, nuestro querido doctor Cabral, Pochi, cariñosamente, ¿verdad? Que nos va a hablar también de qué pasa en el cerebro cuando usted tiene un golpe o algún tipo de remenión del cerebro, ¿verdad? Eso que llamamos conmoción o contusión cerebral. Así que en breves segundos venimos con todo el contenido de Asegure su Salud. Bien, de inmediato damos la bienvenida a nuestro querido doctor Porfirio Cabral. Pochi, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo gracias. te fue en Semana Santa? A mí me fue excelente. Te quiero felicitar. Antes de que él comience con su tema, quiero felicitarlo porque Pochi hizo una tremenda sección la semana pasada, orientándolo a ustedes y advirtiéndole a todos los peligros que comúnmente uno veía o podía tener en el asueto de Semana Santa. Señores, y lamentablemente, como decimos en boca de chivo, porque sorprendentemente vimos en los medios de comunicación ayer que se registraron 7 casos de niños quemados por habichuelas con dulce. ¿No? Algo que cuando él lo dijo aquí yo me sorprendí porque como que uno no piensa mucho en eso. Pues miren, 7 reportes de niños quemados por esas ollas con habichuelas con dulce que tanto nos gustan para esta época. Y por otro lado, de los tantos y tantos decenas, si no cientos de intoxicados por alcohol, habían registrado unos creo que 5 o 10 niños también pequeños por intoxicación alcohólica, aunque no lo creamos. Lamentablemente son de las cosas que no deberían suceder, pero que suceden, y por eso el doctor Cabral hizo en una extendida sección la pasada semana, dándonos unos tips para el cuidado correspondiente de nuestra salud en ese tiempo, y habló precisamente sobre esos temas. Es una pena que hayamos tenido esas víctimas y sobre todo que en las carreteras tuvimos víctimas fatales, porque tuvimos también más de 20 fallecidos. 30 fallecidos. Unos 30. Es penoso, y nuestras condolencias a todos los familiares de esas víctimas. Ojalá que esas cosas queden en el pasado de nuestro país. Pochi, mucha gente
se pregunta que ¿qué es conmoción cerebral o contusión cerebral? ¿De qué se trata eso? Mira qué interesante. Mira, la clasificación de las lesiones cerebrales se dividen en tres grupos grandes y el tercer grupo se subdivide. Tenemos en las lesiones cerebrales conmoción, concusión, contusión y trauma cerebral. Ok. O sea, ¿Entendido? son cuatro niveles Cuatro de eso. diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La severidad que tiene el impacto en el cerebro. Mire, el cráneo es el hueso más duro que tiene la cabeza. Que tiene el cuerpo humano entero es el cráneo. Para romper el hueso del cráneo tiene que ser una fuerza muy grande. La bóveda craneal. La bóveda craneal. El hueso tiene 6 capas, es lo más poderoso. Eso para comenzar. Pero ¿qué pasa? El cerebro nuestro no está pegado al cráneo, está semiflotante. Entonces usted tiene solamente delante, en la parte frontal, un hueso que se llama el efenoide, que parece una mariposa, que cuando usted se da un sacudión, que es el efecto del látigo en el accidente automovilístico, cuando usted hace una desaceleración brusca, el cerebro choca con ese hueso y ese hueso lacera el cerebro. Entonces, la evaluación de la diferencia entre contusión, conmoción y trauma craneal severo está dicha por el nivel de conciencia que tenga la víctima. Entonces, hay una lesión, una conmoción que es frecuente y es la que usan saltando al niño, tirándolo o sacudiéndolo como si fuera una maraca y el niño se lesiona el cerebro y da una conmoción. ¿Cuáles son los síntomas que usted va a tener en ese tipo de lesión? El primer síntoma que usted va a manifestar es confusión o somnolencia. Según el grado de la lesión que usted tenga, usted tiene un nivel de conciencia alterado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente que tiene un tipo de contusión o conmoción cerebral, uno comienza y le pregunta, mira, ¿qué día es hoy? Dependiendo cómo él te responde, sí, hoy es miércoles. Sí, tú das una vuelta, a los 15 minutos tú vuelves y le preguntas, mira, ¿dónde tú estás? Y él empieza a decir confundido, ¿cómo? ¿Dónde estoy? Bueno, no sé bien. Y eso te está dando una indicación de que hay una lesión cerebral. Hay otras lesiones cerebrales que son espontáneas, que no ni siquiera tiene que haber una sacudida o un trauma. Y es un aneurisma que tú tengas en el cerebro, que cualquiera de nosotros puede tener un aneurisma, y eso es como que se le hace una pelotita a la arteria adentro, estalla y tú vas a hacer un efecto de una hemorragia cerebral. Hay otras patologías que son patologías tumorales que empiezan a surgir que tú vas a tener. ¿Dónde usted también evalúa? Y lo tenemos en pantalla, en las pupilas. Las pupilas te van a decir a ti, como decían los poetas, los ojos son el espejo del alma. Las pupilas te van a decir a ti el tipo de nivel de lesión que tú puedas tener intracraneal. Ahora, cuando queremos saber exactamente qué usted tiene en el cráneo, fruto de cualquier tipo de lesión cerebral, lo que usted tiene son las tomografías y la resonancia magnética. Se utiliza primero la tomografía para ver la escala de Fisher que tenemos ahí, para ver el tipo de lesión que usted pueda tener. Claro, cuando usted hace una tomografía, y eso es una economía en escala que le estamos hablando para que asegure su salud, lo primero que usted hace la tomografía, no dice de una vez la resonancia. Ya la resonancia es si la tomografía sugiere que usted haga una resonancia. Pero hoy en día a veces mandan a hacer una resonancia a un paciente que no lo requiere. Es lo mismo que hacerle radiografía de cráneo a un paciente que se sacudió, tuvo un golpe, es usted perder su tiempo. Porque el cráneo, la radiografía para ver fractura, ya yo le estoy diciendo que lo más difícil es fracturar el hueso de la cabeza. De hecho, cuando la fractura es en la cabeza, es algo que se ve macroscópicamente. Usted va a ver la herida o va a ver la lesión. O va a tener un hundimiento o va a tener una apertura en el cráneo. Pero ya le dije, cuando el golpe o el mecanismo hace que usted vea herida fuerte en el cráneo o apertura, usted va a tener ya una lesión severa dentro del cerebro, porque eso se sacudió muy duro.
Entonces, eso es lo que ellos llaman los famosos hematomas cerebrales, que tienen su clasificación, que es otro tema más largo que le tenemos que ver ya de neurocirugía. Pero esa es la primera evaluación. Hay que tener hay dos patologías que debemos tener eventos que ocurren. Uno en el niño, que le dije que él sacudía al niño como una maraca, y el otro es la caída o un pequeño golpe que se dan los pacientes envejecientes. El abuelo se abaja, se da con la esquina de un borde de una mesa y empieza a tener, a orinarse en los pantaloncillos, a divariar, y entonces la gente empieza a creer que el paciente tiene Alzheimer o que tiene una enfermedad mental. Sí, porque nadie como que supone que un golpe de ese tipo puede provocar. Un pequeño golpe, Entonces, sí. ¿Qué ocurre? En los pacientes de la tercera edad, el hematoma se instaura gotita a gotita lentamente, porque resulta ser que usted no tiene un fluido muy grande en el cerebro y es gotita a gotita y se va acumulando, y usted tarda una semana hasta un mes para determinar que ese señor tiene un hematoma causado por ese golpecito que se dio en la esquina de una mesa, o cuando se caen en los baños. Y hay otro evento que es cuando te da un TIA o un isquema transitorio, que el paciente se cae. Primero le da el evento o se desmaya y se cae, y con el golpe en la cabeza viene y le causa el hematoma. Por eso que siempre hay que preguntarle al paciente, ¿tú te desmayaste y te diste? ¿O tú te caíste y te diste y después fue que te desmayaste? Esa pregunta es muy clave en el interrogatorio. Digo, no, ¿qué le pasó? ¿Y ese golpe? ¿Usted se cayó y se dio el golpe o usted despertó con el golpe? Cuando yo te dice, no, yo desperté y vi el golpe, fue que él tuvo un evento de desmayo o algo, que puede ser otra causa, entonces se dio un trauma craneal. Pero ahí tenemos las eventualidades y la clasificación de esa patología. Es una patología, señor, son patologías muy comunes. No tiene que ser un gran golpe para que usted se lesione internamente el cerebro. Es muy importante que tengamos eso presente, y especialmente en niños y en pacientes envejecientes. En los niños hay áreas de la cabeza que son más peligrosas que otras, pero la más peligrosa en los niños, un golpe, por pequeño que sea, está encima de la oreja del niño. En esa posición ahí pasa una arteria que está muy cerca en la cabeza, que es la meningia media, y cualquier golpecito la altera y el niño puede hacer un evento hemorrágico severo. A veces le da en la frente y no ocurre nada, pero en ese lado hay un pequeño golpe, puede causar un tipo de hemorragia. Entonces, esas hemorragias ya viene una clasificación intracraneana, dentro, subdural, epidural, dependiendo del grado de la lesión. Ahí tenemos en pantalla cuando la lesión del aneurisma, que nadie sabe quién la pueda tener. Usted nació con eso, hace esa pelotita, y esa pelotita por cualquier sacudión, evento, inclusive hasta un proceso emocional, puede estallar y causarle a usted una hemorragia intracraneal. Y usted dice, ¿pero qué le pasó? Pues no le pasó una cosa grande. Y sin embargo tiene una patología que es muy severa. Claro, es muy peligrosa. Sumamente peligrosa. Hay gente que se descuidan, inclusive deja que se vayan a dormir y evidentemente amanecen fallecidos. O sea, es muy peligroso. La cabeza es muy delicada. Son uno de los órganos que usted no puede asumir que todo está bien. Ahí lo tenemos, cómo hace la hemorragia. Usted ve cómo empuja cuando es epidural esa masa, y usted en la tomografía la va a ver, y en el otro lado cuando es epidural, y ahí tiene una clasificación intracraneana, que es lo que usted va a ver la tomografía o la resonancia que le haga el paciente. Eso es muy común. Y ahí se descubren también si hay algún tipo de tumor o si hay todavía alteraciones arteriovenosas, que son la causa de todos esos eventos. O sea que hay que tener pendiente. ¿Dónde el paciente con algún tipo de trauma, ¿verdad? De algún tipo de lesión que se presente en una situación como esta, ¿dónde debe ir ese paciente? ¿Al neurólogo, al neurocirujano? Si va a consultar. Mira, o a llamar a algún servicio especializado, ¿verdad? Vuelvo e insisto, en nuestro sistema de salud, Rafael, lo hemos hablado, eso tiene que ir con un médico, el médico de emergencia que decide. ¿A quién recurrir? Con la evaluación que le hace al paciente. Hay evaluaciones para tú descartar que sea isquémico o sea hemorrágico. Oye,
De eso vamos a hablar ahorita con el doctor Giacometti, porque ese es uno de nuestros problemas, que fíjate que hasta uno mismo a veces piensa directamente en especialista. Exactamente. Sin pasar por donde debe pasar, o la misma atención primaria o la el nivel de emergencia. Oye, Rafa, es que tú tienes que seguir un flujograma de cómo la atención del paciente. Así mismo es. El primer contacto, el segundo contacto, el tercer contacto. Así mismo están los niveles de atención y el doctor lo va a expresar muy bien y cuál es la importancia. Y no creer que, porque el primer contacto que tú tienes es para diagnosticar. Como tenemos ya bien pendiente los cerebros, el cerebro y todo eso, es para usted diagnosticar correctamente y llamar o enviarte a ti al especialista correspondiente. Así porque es que se pierde mucho tiempo, se pierde dinero y se pierde recursos. A veces, por tú no usar la secuencia bien del primer nivel de atención, tú estás enviando un paciente al neurólogo y el neurólogo lo está viendo. Sin embargo, el paciente que debió estar viendo el neurólogo está donde el cardiólogo. Exactamente, así es. Y entonces ahí viene, se pierde tiempo, dinero. Y si tú tiras los números, eso es muy... Claro, al fin y al cabo termina perjudicando el sistema. Y, como le dije, la pérdida de tiempo, porque según el tiempo que tú tienes de tener la asistencia adecuada, eso es exponencial en que tú te puedas salvar. Claro, ¿no? claro. Siempre acudir a la emergencia se van a encargar de hacer una evaluación y te van a dar una clasificación entre contusión, conmoción y trauma craneal. Bueno, pues eso es muy importante que nuestro... Yo creo que hemos aprendido mucho, ¿verdad? Porque la verdad que es un tema, o son frases, palabras que uno la oye de vez en cuando, lamentablemente, porque siempre ese tipo de accidentes ocurren en todo momento. Y a veces uno no sabe distinguir bien entre una cosa y la otra, pues... Pochi, gracias, todos aprendemos contigo y no se muevan de sus asientos porque seguimos con más contenido y nuestra entrevista estelar con el doctor Luis Giacometti en breve segundo aquí en Asegure su Salud. Bueno, señores, damos hoy una cordial bienvenida a nuestro programa al doctor Luis Giacometti. No es la primera vez que está con nosotros, pero la verdad que nos había tenido en el abandono durante varios años, ¿verdad? No digas eso. Nuestro querido amigo Luis Giacometti es, para que ustedes sepan, es un experto en gestión de salud, organización, implementación de sistemas de salud. Tiene una dilatada experiencia en todo este campo, habiendo trabajado incluso con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que OPS también. Sí, señor. ¿Verdad? Y su tierra natal, Colombia, pues ha sido la madre de la seguridad social para todos nosotros, nuestros países latinoamericanos, podríamos decirlo así. Nos los hemos robado un poco aquí en nuestro país ya de hace un tiempo. Está dando asesoría a importantes empresas y en especial hay una ARS que me es familiar y a la que aprecio mucho y que se ha convertido en uno de los ejemplos de eficiencia. Yo creo que tiene mucho que ver con la presencia del doctor Giacometti ahí, que es ARS Futuro. Pero vamos a aprovechar hoy la presencia del doctor Giacometti aquí para hablar sobre temas generales e importantes de nuestro sistema de salud. Ante todo, bienvenido de nuevo a Asegure su Salud, mi muchas gracias, Rafa, muy amable por tu invitación. Y no te tenía olvidado, no me hagas quedar mal delante de las cámaras. No, para nada, en absoluto. No, yo sé que te sacan el jugo, ¿verdad? Que la agenda es complicada. Estamos un poquito ocupados. Yo sé, me consta. Pero mira, te voy a comenzar con una pregunta que nosotros aquí, los dominicanos, quizá ese término ya lo habrás escuchado, decimos que es un buscapié, sí, es uno de esos fuegos de Navidad. Y ha sido una tradición en este programa, pues, hacerle ese tipo de preguntitas calientes a todos nuestros invitados. Yo voy a comenzar por preguntarte, si tú, la semana que viene, por decir un día cualquiera,
fueras nombrado como ministro de Salud de la República Dominicana, Ay, ay, ay. ¿qué tú hicieras diferente a lo que se está haciendo ahora? O en otras palabras, ¿cuáles serían las medidas más importantes que tú crees que deberías implementar al asumir el Ministerio de Salud? Bueno, Rafael. Primero que todo, buenas noches. Muchísimas gracias por tu invitación. Buenas noches a todos, a tu teleaudiencia, que siempre es tan fiel a ti y a tu programa. Definitivamente, ante ese hipotético escenario que tú me colocas sobre la mesa. Muy caliente, muy caliente. Muy caliente, muy complicado, la verdad. Pero mira, yo te podría decir una cosa. Cualquier persona que asuma un cargo de ese nivel de responsabilidad para con el pueblo dominicano, lo primero que todo tiene que pensar en la atención primaria. Yo creo que una de las medidas que cualquier responsable o ente rector del sistema sanitario en cualquier país del mundo debe tomar con mucha seriedad y con mucha prontitud es desarrollar verdaderamente el primer nivel de atención y la atención primaria. Porque la evidencia está ahí, la evidencia es clara, no hay necesidad de inventar la rueda. Los países que tienen los mejores sistemas de salud en el mundo entero, que no necesariamente son todos países desarrollados, hay países en vías de desarrollo que también tienen excelentes sistemas de salud, o por lo menos muy bien organizados, le han apostado fuertemente al desarrollo de la atención primaria. Luis, te interrumpo un momento porque me gustaría que tú le explicaras brevemente a nuestra teleaudiencia qué es atención primaria. Correcto, bueno. Primero que todo, yo creo que hay que hacer una clarísima diferenciación entre atención primaria y primer nivel de atención. Correcto. Porque parece ser, y en el discurso cotidiano que se escucha y se lee en los medios de comunicación, se habla de atención primaria y de primer nivel de atención como si fueran sinónimos. Es verdad que están directamente relacionados, eso es evidente que es así, pero son dos ámbitos de enfoque y de trabajo diferentes. La atención primaria es un concepto mucho más integral, es un concepto mucho más general que abarca no solamente el trabajo médico o el trabajo de los organismos de salud per se, sino que también es una acción intersectorial y transsectorial que apunta a unos determinantes de salud, que apunta a mejorar las condiciones de salud de una población determinada a través del control de ciertos factores de riesgo que hacen parte de su hábitat, claro, que hacen parte de su vida cotidiana y que interviene sobre ellos a través de un primer nivel de atención. Y ese primer nivel de atención, también hay que aclararlo, no estamos hablando de ese centro de salud o puesto de salud aislado del resto del sistema con un médico pasante esperando a que le llegue el paciente. Que es la idea que muchos tienen. No. Estamos hablando de centros de atención primaria o de instituciones prestadoras de primer nivel de atención integrales, que tienen una alta capacidad resolutiva, que tienen personal técnico, personal profesional y medios diagnósticos acordes a ese nivel de atención para resolver la mayor cantidad de problemas por los cuales demanda una población determinada. Entonces, atención primaria es una estrategia multisectorial, integrativa, que tiene que ver mucho también con educación. Desde la educación se hace atención primaria. Cuando un maestro de escuela o de colegio le inculca a sus niños o a sus adolescentes hábitos saludables, buenas normas de alimentación, cuidado precoz de cualquier tipo de evento adverso que pueda generarse en su vida cotidiana, hábitos higiénicos, en fin, ejercicio físico, ahí está haciendo atención primaria y está generando salud. Y no es médico, es un maestro. Sí. ¿Y tú crees que es pura propaganda o será cierto, como se acostumbra a decir, que a nivel de en ese primer nivel de atención, valga la redundancia, y con una buena estrategia de atención primaria ya implementada, podrían resolverse o se resuelven más del 75% de los problemas de salud que se presentan cotidianamente? Totalmente cierto, es totalmente cierto y puede ser más del 75%, porque está claramente documentado en múltiples investigaciones por el mundo entero cómo la mayor parte de las causas de consulta de una población, de cualquier tipo de población, son cosas que fácilmente se pueden resolver en un primer nivel de atención. Estamos hablando de procesos bronquiales leves, estamos hablando de infecciones faringoamigdalinas, estamos hablando de otitis media en niños, estamos hablando de hipertensos leves, diabéticos recién ingresados a un programa de cobertura de paciente crónico. Okay. Todo eso es susceptible de ser manejado en un primer nivel de atención, claro,
con protocolos, con estándares, con un seguimiento permanente, con una buena posología farmacéutica y sobre todo con una muy buena historia clínica y un conocimiento del entorno de ese paciente, cómo vive, cómo se alimenta, en qué trabaja, porque muchos elementos que afectan su nivel de salud están en su propio entorno, en su propio hábitat cercano. Y ese es uno de los elementos sobre los cuales también tiene que intervenir la atención primaria y resolver desde el punto de vista clínico el primer nivel de atención. Si es así, como tú lo explicas, Luis, imbuido de tanta experiencia y de una manera tan clara y precisa, ¿a qué viene el temor que tienen algunos a la implementación de la atención primaria? ¿Tú crees que se trata simplemente de un tema económico o será real lo que expresan algunos colegas de que podría correrse el peligro de que en vez de hacer bien pudiera hacerse más daño a la salud de los pacientes, porque quizás no tendríamos o todavía no estamos en el nivel de preparación suficiente de profesionales que puedan dar una adecuada atención en ese primer nivel de atención, valga la redundancia de nuevo, ¿verdad? ¿Cuál tú crees que son las verdaderas razones por las cuales a través de los años la seguridad social comenzó hace más de 20 años, ¿verdad? Hace 22 años, pero el Seguro Familiar de Salud comenzó hace más de 15 años, en el 2007. Y sin embargo, aunque es un mandato de la ley y el sistema así estaba contemplado, todavía hoy no existe la implementación de una estrategia de atención primaria integral. No existe un verdadero desarrollo de ese primer nivel de atención para toda la población, para todo el sistema dominicano de seguridad social. Y obviamente no existe porque ha tenido oposición al mismo de sectores tan importantes como son nuestros prestadores. Entonces, la pregunta es, ¿tienen ellos razón en haber tenido ese temor y haberse opuesto? ¿O tú crees que quizás ellos no han entendido bien el concepto o se mueven otras cosas? No sé. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es otro buscapié, ¿no? De los que tú tiras, ¿no? Dicho sea de paso. Así, suavecito, ¿verdad? Sí, suavecitico. No, mira, yo creo que el problema es de diferentes características. Evidentemente que hay intereses que giran y satelitan, como digo yo, alrededor del modelo de atención en general, donde lo predominante que en nuestro medio, y no solamente en la República Dominicana, en América Latina en su conjunto, es la medicina altamente especializada. O sea, nuestro modelo de salud, nuestro modelo médico, llamémoslo así, herencia del informe Flexner de comienzos del siglo pasado, sí, que ya tiene más de un siglo de vigencia, sigue estando vigente hoy en la mente de nuestros estrategas del sector y por otro lado también de nuestros colegas y prestadores de servicios, porque es el modelo con el cual nos han formado a todos. O sea, exacto. Es el modelo con el cual nos han formado a todos. Esa es la verdad. Y por ende, podríamos decir que viene de fábrica. Es un sesgo que viene de fábrica, que no es ni bueno ni malo, sino que existe y hay que saber manejarlo. Evidentemente que las condiciones de cómo esté organizado el sistema, que en el caso nuestro es un sistema de gestión de riesgo, de competencia regulada, donde hay participación público-privada, tanto en la prestación del servicio como en el aseguramiento de riesgos también, a través de las administradoras de riesgos en salud. Ese tipo de sistemas y ese tipo de modelos genera una enorme cantidad de transacciones económicas, temas de tarifas, temas de costeos, temas de precios, temas de modelos de pago y de contratación, y por ende, alrededor de eso se establecen unas costumbres y unos usos comunes a los cuales nos acomodamos muy fácil y nos acostumbramos muy fácil. Y salir de esa zona de confort y empezar a pensar en otras reglas de juego diferentes, evidentemente que nos ponen nerviosos tanto a los pagadores, en este caso las administradoras de riesgo, porque no son solamente los prestadores,
como Claro, a los prestadores de servicios también, porque los unos piensan que van a pagar doble y los otros piensan que van a dejar de facturar. Sí, es Entonces, importante. entre Ese esas, señalamiento es importante. claro, porque no es solamente de un solo lado, también el temor o llamémoslo así como un poco la incertidumbre que genera es, bueno, ¿y qué nos asegura a nosotros que ese afiliado nuestro que está ingresando por la atención primaria no va a dar un salto y va a volver donde su especialista habitual y voy a terminar pagando por un lado más claro, y pagando por el otro sin por que lo se mismo, traduzca necesariamente en una mejoría de la salud del y paciente? sin tener un control de circuito, porque Exacto. es que no hay control del Sí, circuito. Sí, porque no va a haber contrarreferencia. Exacto. Entonces, al final, y para cerrar un poco la respuesta, yo creo que tiene que haber un pacto, unas reglas de juego claras, donde nos sentemos todas las partes y definamos las reglas de juego de cómo va a funcionar ese modelo. Porque definitivamente si las reglas se pactan, se acuerdan y todo el mundo se siente cómodo en el nuevo modelo de atención, porque una cosa es un modelo de atención con puerta de entrada por la medicina especializada y otra cosa es un modelo de atención con puerta de entrada por el primer nivel de atención. Son dos modelos de atención completamente diferentes. Y cada uno va con reglas de juego distintas, mecanismos de pago diferentes, contratación de servicios, incentivos, mecanismos de regulación, de control, de indicadores de desempeño y de resultados y por ende esas reglas de juego hay que acotarlas y alguien tiene que liderar ese proceso. Mira, yo quiero que lo dejemos ahí mismo, Luis. Te voy a pedir permiso un momentico para cumplir brevemente con unos compromisos, pero es un tema muy interesante y cuando volvamos de esta pausa quiero retomarlo ahí para hacerte una pregunta sobre ese punto. Así que volvemos en breve aquí en Asegure su Salud. Mira, al irnos a la pausa, Luis, tú hablabas de la diferencia incluso en el sistema de pago, ¿verdad? En un esquema donde funcione la atención primaria, a un esquema como el que tenemos ahora, donde el paciente va, como decía Pochi ahorita, al médico especialista que él quiera directamente y a veces rueda de uno en otro, a veces por un mismo problema que no sabe lo que es, visita a 2, 3 y hasta 4 especialistas diferentes. Eso es algo muy común que lo vemos. Pero por eso mismo quiero preguntarte, acabamos de salir, o no hemos salido todavía, yo diría que estamos en una pausa técnica, de uno de los eternos conflictos que ha tenido nuestro sistema, que es el conflicto de las ARS versus prestadores o prestadores versus ARS por el asunto de los pagos de honorarios, la subida que siempre se reclama, el ajuste de los honorarios médicos, etc. Igual también las clínicas, no solamente los médicos individualmente, las clínicas también reclaman permanentemente ajuste por parte de las ARS de los precios de sus servicios, ¿verdad? En las tarifas que reciben, que tienen asignadas por las ARS. Pero yo recuerdo que siempre me decía, en los primeros años estuvimos juntos laborando, prestando nuestro servicio técnico a una ARS, el licenciado Arismendi Díaz Santana, que fue el primer gerente general del sistema y que fue uno de los autores, o quizá el principal autor de la ley dominicana del 8701. Y me decía, mira, mientras no exista la atención primaria, mientras realmente el sistema de atención primaria, la estrategia no esté implementada por completo, siempre vamos a vivir de conflicto en conflicto. No hay forma, me decía él, y te cuento esto para hacértelo más bien como una pregunta. Decía él, no hay forma de poder financiar el sistema ni a corto, ni a mediano, y mucho menos a largo plazo, si no se implementa la estrategia de atención primaria. ¿Qué tú opinas de ese pensamiento que tenía el licenciado Arismendi Díaz y que aparenta ser obvio? Sí, mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo mencionado por el
por el ilustre economista don Arismendi Díaz Santana. La verdad que yo creo que es de las personas que tiene muy claro todo el tema del financiamiento del sistema, no solamente por su experiencia y todo su trasegar en el sistema dominicano de seguridad social, sino también por su vasta experiencia a nivel internacional como consultor que ha sido también de varios organismos internacionales. Y yo creo que sí, yo creo que los costos del sistema de salud, y no es un problema exclusivamente de la República Dominicana, en absoluto, es un problema global, tienen un carácter inflacionario per se, o sea, traen en su ADN un carácter inflacionario, por una razón muy simple, porque el costo de la atención en salud viene supeditada a una serie de situaciones generadas fuera del sector. Y cuando digo fuera del sector, me salgo un poco de los hospitales, me salgo un poco de las clínicas, me salgo un poco de los consultorios médicos y me voy a la industria. Me voy a la industria. Estoy hablando de la industria farmacéutica, estoy hablando de la industria de la tecnología médica, estoy hablando de todas estas grandes industrias y segmentos productores de miles de millones de dólares al año en beneficios que giran y satelitan alrededor de la prestación de los servicios de salud y que de una u otra forma inciden de manera directa en los costos del sector. Un reciente estudio de la Asociación Americana de Hospitales hablaba de que la mayor incidencia en los costos de atención de la mayoría de los hospitales americanos viene dando por el consumo de insumos médico-quirúrgicos y medicamentos, básicamente. Sí, sí, claro. Más allá que más allá de los honorarios médicos, Sí. más allá. Y estamos hablando entre el 35 y el 40% del costo. O sea, no es un porcentaje baladí. No, es un porcentaje. No es un porcentaje baladí, es un porcentaje importante. Y muy importante, muy importante. Entonces, llamémoslo así, este peso y esta capacidad de injerencia que tiene el sector tecnológico y la industria de la salud, lo que se denomina comúnmente la industria de los servicios de salud, incide, quieras o no, en el modelo de atención e incide en las decisiones clínicas y en las decisiones de la microgestión. Y no porque necesariamente el profesional de la salud tenga un interés X, Y o Z por favorecer... No me refiero a eso. Me refiero a que es tan abrumadora la carga de información, y más hoy, en un mundo totalmente digitalizado, que le llega al profesional de la salud de nuevos medicamentos, nuevos insumos, el último catéter, el último recurso tecnológico para poder visualizar en 4D una imagen de un órgano determinado para poderlo intervenir quirúrgicamente de manera adecuada, whatever, en fin, infinidad de ejemplos que podríamos dar acá, que de una u otra forma el criterio profesional y el criterio médico está directamente vinculado a ese tipo también de intereses de promover esas tecnologías, cosa que en muchos casos es totalmente benéfico para el paciente, pero no en todos es exactamente igual. Entonces, al hablar de esa escalada de precios o de esa escalada de costos, es un costo absolutamente irreversible. La inflación de la salud está por encima de la inflación promedio de la economía global del índice de precios de consumidor. Eso se sabe coloquialmente y cualquier economista lo tiene absolutamente claro. La inflación que genera el sector salud está por encima, 2 o 3 puntos, de la inflación media del sector, de todos los demás sectores económicos. Y eso incide directamente en el desarrollo de la tecnología. Países como Japón o Estados Unidos producen miles de patentes al año, solamente de productos biotecnológicos. ¿Qué capacidad tenemos los sistemas de salud de absorber toda esa cantidad de innovación? Eso te iba a decir, y eso todo luce indicar que eso seguirá en aumento cada vez más. Y seguirá en aumento, y ahora muchísimo más, con el advenimiento de toda la inteligencia artificial, con el ChatGPT. Ahorita quiero que hablemos de eso. Antes que tú te vayas, esos quiero son que otros hablemos 5 pesos. un poquito de eso, porque eso es. Pero mira, antes de meternos en eso, yo te quiero preguntar algo. Yo sé que quizá tú por un tema de discreción no quieras hablar mucho de tus actividades privadas ahora, pero yo quiero hacerte una pregunta específica sobre una ARS que yo sé que tú asesoras y que me choca, tiene algo especial que a mí me choca mucho. Bueno, y valga la propaganda para nuestros amigos de ARS Futuro, ¿verdad? Aunque no nos están dando apoyo, pero nada, tenemos que decir las cosas como son. Como nosotros vivimos metidos en todo esto de seguridad social y revisando todos los días las estadísticas, tenemos que hacerlo para poder estar al día con ustedes. Hemos visto que esa ARS se maneja con niveles de siniestralidad bastante bajos
y con mucha eficiencia cuando tú revisas sus estados y todas sus estadísticas. Pero lo más chocante es que entonces, como uno ya ha desarrollado el instinto a través de tantos años, son más de 40 años en este mundo, déjame chequear en la DIDA a ver si es que no están dando servicio y hay quejas de ellos. Pero entonces cuando me voy a la DIDA encuentro que no hay ninguna queja de ningún afiliado por negación de servicio. Y digo, pero ¿qué es lo que pasa? Pero cuando reviso veo entonces que hay un número importante de diferentes servicios médicos ofrecidos por la ARS a sus afiliados. Entonces, te hago esta introducción porque, como sé que has asesorado, las ARS tienen sus siglas por mandato de la ley, son esa ARS que ustedes ven, significa Administradora de Riesgo de Salud, porque se supone que precisamente eso es lo que deben hacer, administrar el riesgo de salud para el beneficio, ¿verdad?, de la salud general de la población y para que el sistema pueda ser sostenible. Entonces, ¿cómo tú has incidido en el, digamos, en el perfeccionamiento, en el avance que hemos visto en esa ARS, como ha ido subiendo poco a poco, escalando dentro de las ARS del sistema, al punto de colocarse entre una de las primeras ARS de nuestro sistema y de las más solicitadas por la población, ¿verdad? Precisamente por esos resultados tan, digamos, tan eficientes y tan excelentes, podríamos decir. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Rafael, por la gentileza de tenernos en ese tan alto nivel de aprecio. Bueno, mira, yo creo que más allá de lo que yo haya podido hacer o X o Y persona, yo creo que es el trabajo colectivo de todo un equipo. De un equipo, ¿verdad? De un equipo de trabajo muy competente, un liderazgo conocedor del sector y que de una u otra forma ha sabido interpretar el verdadero significado de ser un administrador de riesgos de salud. Exacto. Porque yo creo que la clave está ahí, precisamente ahí, en entender claramente qué es ser un administrador de riesgos en salud. Un administrador de riesgos en salud no es, vamos a empezar por lo que no es un intermediador simplemente de trasladar fondos. Importante, punto importante. Entre unos recursos que llegan del Estado Dominicano a través del sistema de seguridad social, a través de la tesorería de la seguridad social, y un traslado a través de tarifas a un conjunto de prestadores para la provisión de un servicio. Bueno, eso lo hace cualquiera, eso no tiene mucha ciencia. Claro. Pero eso no es administrar riesgos. Administrar riesgos es tratar de anticiparse a la ocurrencia de un fenómeno. Exacto. A la ocurrencia de un fenómeno. Y en eso yo creo que la ARS ha intentado, falta todavía mucho trabajo por delante, pero ha intentado apostarle a eso. Se ha tecnificado mucho, creo que tenemos o se tiene un buen sistema de información. Todo sistema de información es perfectible, por supuesto, pero se ha apostado mucho en ese campo y sobre todo se ha tratado de tener mucha cercanía con el afiliado para entender su problemática y tratar de hacer algo que lo decimos coloquialmente todos los días, que es resolver. Yo creo que esa es la clave. Te pido por favor que le mandes nuestro saludo, ¿verdad?, a la doctora Rivera, que yo sé que es una fajadora y que también está detrás de todo. Así mismo es. Pero mira, yo no quisiera terminar el programa sin dar un poquito de reversa a nuestra entrevista y volver a algo que tú mencionaste hace un rato, inteligencia artificial. Ese es un tema que a mí me apasiona y que de hecho ni siquiera nuestros productores lo sabían, que yo lo tenía en agenda para hoy. Pero tú lo mencionaste ahorita y lo enfocaste como a la salud, ¿verdad? Enfocada hacia el sector salud. ¿Cuál es la situación de la inteligencia artificial dentro del sector salud? ¿Cómo se proyecta? Bueno, Rafa, mira, yo creo que para hablar de inteligencia artificial
aplicada a los servicios de salud o a la atención en salud, hay que dedicarle un programa completo Sí. o varios programas completos Yo sí a eso. creo. Porque la cantidad de información que hay en este momento ya disponible es abrumadora, abrumadora. Acaba de salir un libro hace dos semanas, creo que menos incluso, una semana, antes de la Semana Santa, editado por un profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, el vicepresidente técnico de la Microsoft. Óyeme, mira, Imagínate. Microsoft, Universidad de Harvard. Ajá, qué Ya combinación, solamente con exacto. darte esos dos Sí, logos, sí, ya te puedes imaginar de los líderes. por dónde vienen los tiros. Exacto. Bueno, y habla de la aplicación del ChatGPT, El famoso chat. el famoso GPT. ChatGPT al diagnóstico médico. Wow. Mira, y en el prefacio del libro, que es un libro que está calientito, recién salido del horno, ¿verdad? Se puede conseguir por Amazon, entiendo. Básicamente lo que dice el doctor, el editor médico de la publicación, dice, yo quedé absolutamente sorprendido con el uso del ChatGPT para el diagnóstico médico clínico principalmente. Me dijo, es mucho más certero en el diagnóstico y en el tratamiento, en el pronóstico de tratamiento, que el 75% de mis colegas. Y lo digo yo, dice él, lo digo yo, que llevo 40 años de ejercicio profesional. Dios mío. 40 increíble. años de ejercicio profesional. Entonces, y puntos seguidos, al final dice, y no quiero ni imaginarme cómo será el GPT-5 que sale en septiembre de este año. Ya viene por ahí el GPT-5. Ya viene el GPT-5. ¿Cómo Bueno, no? señores, esto que parecería una gran noticia es de preocupación, y cuando volvamos de esta pausa yo les voy a decir por qué, pero antes de irnos a la pausa, quiero darle las gracias a nuestro querido amigo, el doctor Luis Giacometti, ¿verdad? Muchísimo gusto. Y delante de ustedes, comprometerlo, pero de verdad comprometerlo, a que nos visite con mayor frecuencia. Porque es un banquete de información, el que ustedes reciben, el que nosotros recibimos, con todo lo que tiene que ver con la gestión de salud, con el avance de la gestión de salud, el desarrollo de la misma, y sobre todo para beneficio del sistema dominicano de seguridad social. Es un lujo que tenemos con el doctor Giacometti. Te felicito, Luis. Muchísimas gracias, Rafael. Y vuelvo y te Muy repito, amable. ya estás comprometido a venir, ¿verdad? Comprometido Con y más obligado. frecuencia. Comprometido y obligado. Muchas gracias, Luis, por tu presencia. muchísimo Y ustedes gusto. no se muevan en sus asientos porque todavía nos falta contenido aquí en Asegure su Salud. Bien, para cerrar nuestro programa de hoy, después de esa interesante entrevista con el doctor Giacometti, vamos a hablar de un tema que ha sido médicamente objeto de preocupación y de dolor de muchos de nuestros televidentes y de gran parte de la población, que son el tema de las hemorroides. Aunque a veces la gente lo toma un poquito a chiste, pero en realidad las hemorroides son una molestia y una causa de deterioro en la calidad de vida de aquellos pacientes que la padecen. Y la solución por lo regular no es tan complicada como la gente puede llegar a pensar. Obviamente, tenemos que comenzar, ¿verdad? Como de costumbre, por lo primero. Lo primero es usted tratar de evitar llegar al punto de desarrollar hemorroides, que son esas inflamaciones de esas venas que están alrededor del ano. Hay hemorroides internas, hemorroides externas. Y por lo regular también el origen de las mismas viene precisamente dado por deficiencias en nuestra dieta. Es decir, la gente en nuestro país, es algo que hemos hablado varias veces, no consume los suficientes vegetales y frutas que debería consumir, como recomienda la misma Organización Mundial de la Salud, de que usted debería ingerir
frutas y vegetales todos los días de su vida. Y ojalá poder hacerlo en más de una oportunidad durante el día, para que las heces pues tengan mayor volumen, mayor cuerpo y sean más suaves y no lastimen precisamente la salida de su organismo a través del recto y del ano. Y después que ya se desarrollan, pues muchos pacientes, como les decía, tienen molestias y dolor, prurito, y tienen entonces que verse en la necesidad de aplicarse medicamentos tópicos. Hay niveles de atención médica para la hemorroide. A veces simplemente con la colocación de algunas pomaditas que tienen un poco de anestésico, ¿verdad? Y suavizan, pues ya con eso es suficiente. Acompañado, como les dije, siempre eso no se puede dejar de lado, de una dieta adecuada y balanceada de frutas y vegetales, sobre todo que tengan mucha fibra. Eso es importante, la fibra, como les dije, para crear un desperdicio, unas heces que puedan tener cuerpo y que sean suaves y no le lastimen. Pero en otras oportunidades, pues se hace necesario hacer otros procedimientos ya más complicados, inclusive quirúrgicos. A veces en esas hemorroides externas se trombosan y es necesario hacer una trombectomía, es decir, que ambulatoriamente el cirujano proctólogo, como se llama el tipo de cirujano que se dedican a esa área, pues tiene que hacer una excisión de ese trombo, por supuesto, con anestesia local. Es un procedimiento ambulatorio, usted se va para su casa y se recupera en unos días. Otras veces el problema es mayor, requiere de uso de bandas elásticas y al fin y al cabo la solución, digamos, global y más permanente y más profunda es la hemorroidectomía, que es la extirpación ya completa de las hemorroides. Ahora bien, ¿qué recomiendan nuestros cirujanos proctólogos? Pues, y yo conversaba una vez, recuerdo mucho al doctor Amable Gerdo allá en la Abel González, pero conversaba con el doctor Ramón Joa un día sobre el tema, porque en mayor o menor grado, yo creo que si no uno, por lo menos algún pariente de uno ha sufrido de eso. Y él me decía, mira, Rafael, más que el uso de laxantes, como mucha gente toma, ciruela, etcétera, cosas que ayuden a evacuar a la gente para evitar constiparse, para evitar el estreñimiento. Yo lo que les recomiendo a mis pacientes es baños de asiento de agua tibia, es decir, que por lo menos en un par de veces al día se tomen de 5 a 10 minutos sentado, algún tipo de envase sentado en agua tibia, y yo te garantizo que eso va a marcar una diferencia en los pacientes. Yo transmití esa recomendación de nuestro querido amigo a algunos amigos, pacientes que conocía, y la verdad que a casi todos les fue exitosamente con esa indicación. Pero vuelvo al principio. Recuerden tratar de variar sus hábitos alimenticios, tratar de no caer en el estreñimiento, de no caer en la constipación, bebiendo mucha agua. Siempre paramos ahí, en la ingesta de agua. Creo que cada uno de ustedes saben que debemos tomarnos no menos de 6 a 8 vasos de agua al día, es lo que se recomienda. Mientras más agua tome, pues mejor. Y alimentos vegetales, alimentos que tengan fibra, frutas, tenemos buenas frutas, lechosa, mango, etcétera, que le pueden servir, la misma piña, para
tener, repito, una dieta balanceada y evitar que usted sufra de constipación, de estreñimiento y que vengan problemas derivados de eso como son las hemorroides. Así que este es nuestro último consejo. Y miren, antes de cerrar el programa, acordé con el doctor Giacometti de que nosotros vamos a preparar próximamente un programa especial para hablar con ustedes de la inteligencia artificial. El alcance de la inteligencia artificial es inimaginable. Hoy en día eso es lo que está en boga y el futuro de eso nadie sabe a dónde va a llevar a la humanidad. Pero vamos a hablar de eso en otro programa de Asegure su Salud, con la promesa de siempre de preparar programas con contenido de interés, orientadores para ustedes y sus familias y que puedan real y efectivamente asegurar su salud. Así que será hasta entonces y que tengan un buen resto de la semana.